Hoy estamos conversando con Javier Lazo, ingeniero agrónomo, tiene una maestría en gerencia agroempresarial, es experto en producción orgánica, comercio justo, manejo de recursos naturales, es especialista en sistemas agroforestales y manejo de ecosistemas. También tiene experiencia como técnico, consultor, asesor y directivo de organizaciones y empresas vinculadas al agro, más allá de también haberse desempeñado como ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Bienvenido, Javier, qué gusto estar aquí contigo para que nos hables sobre esta iniciativa que es una herramienta denominada el Semáforo de Eliminación de la Pobreza. Muchísimas gracias, María, y a todos los radioescuchas. Muy contentos de estar aquí y poder compartir esta maravillosa herramienta y visión, sobre todo para fortalecer el sector empresarial. Pregunta antes de todo, ¿cómo se siente estar fuera de...? Ahora en la cabina nuevamente, porque no había venido ninguna cabina desde ese la tiempo. Época de decisiones importantes. Cuesta nuevamente agarrar el ritmo, pero muy bien con el día a día de la actividad agrícola, de producción y de exportación. Soy productor. Hacemos fruticultura orgánica y eso genera ya mucha intensidad en el trabajo, así que no paramos. Estás contento por ese lado. Sí. Bueno, hablemos de esta iniciativa que es el Semáforo de Eliminación de Pobreza. Esto es una herramienta, pero a mí me gustaría que tú le contaras a nuestra audiencia primero qué es y de dónde surge. Sí, esto nace en Paraguay. Con la Fundación Paraguaya, el doctor Martín Burt, que tengo el gusto de entablar una relación ya de un buen tiempo atrás, y nace con esta necesidad de conocer los trabajadores que cuando regresan a sus hogares, están con sus familias, qué tienen, qué sufren, qué sueños tienen, qué desafíos, qué problemas, qué mochilas tienen. Lo maravilloso de esto es que hay toda una guía metodológica, hay una técnica muy desarrollada con tecnología, inclusive, que es una innovación social muy linda que nos permite saber cómo podemos acompañar esos desafíos que tienen esas familias. En el caso mío personal, y lo puedo contar como una experiencia vivencial, ya tenemos un muy buen tiempo trabajando esto desde cuando empezamos la producción en el sistema de comercio justo. Es que si nosotros recibimos un pequeño beneficio adicional por una caja que exportamos, ¿cómo eso se traduce a mejorar la calidad de vida? Porque el gobierno nacional puede a final de año tomar la decisión de subir $25 más al salario básico unificado y mantener todavía los $475 del salario digno, o lo que se conoce en el mundo como living wage. Y por más que vayamos incrementando ese salario básico, que de acuerdo al costo de la vida es muy importante hacerlo, pero no es un tema económico per se, sino de poder enfrentar esos desafíos. Entonces, ingresos no se supedita al tema de salario, sino, por ejemplo, a mi capacidad de diversificar mis ingresos, a mi capacidad de generar ahorro, en educación y cultura, a la capacidad de la familia de elaborar un presupuesto familiar, a la posibilidad de acceder a un crédito adecuado en el momento adecuado, inclusive hasta la formalización de la documentación, de cedulación, para poder fomentar un trabajo mucho más formal. Así que muchísimas cosas tienen que ver con esta visión de cómo enfrentar y entender la pobreza multidimensional. Al final, la familia es dueña de su propia pobreza, no es de nadie más. Y hay muchísimos indicadores de calidad de vida que están en manos de la propia familia. ¿Cómo cuáles, si nos puedes ayudar? Elaboración de presupuesto familiar. Okay. Por ejemplo, si tenemos un trabajador asegurado que no sepa acceder a los seguros, a los beneficios, del seguro social, o que no sepa que hay seguros privados que hoy cuestan $1.50 y hasta $5 para poder recibir beneficios que otorga seguro privado para toda su familia, y que le está costando hoy más de $15 poder darle beneficios a toda su familia desde lo público. No es un tema de recursos económicos, es sencillamente de saber acceder a eesos servicios. De conocimiento, de orientación. Exactamente, y hasta en el tema agrícola. Día a día, ante estos nuevos desafíos sanitarios, también hay otras vulnerabilidades de pobreza. Para un productor pequeño agrícola, en el caso de banano, no tener un sistema de bioseguridad hoy es una vulnerabilidad adicional de pobreza.
La detección temprana de cáncer de seno siempre en la fue, zona... pero no se veía. No se veía. Ajá. Entonces, lo maravilloso de esto es que se interioriza el problema. Y no es lo mismo la pobreza en Senegal, en África, en Guayaquil, en Ecuador, o en Denver, en Colorado, en el indicador de agua potable. Puedo ser tal vez en una zona rural en África, una persona que ser no pobre porque el tanque de agua lo tengo en el patio de la casa y se bañan con un balde. Pero tal vez en Denver, Colorado, en la época de invierno, al abrir la ducha con agua potable y que no salga agua caliente, es ser extremadamente Eso pobre. es ser pobre. O tal vez en Guayaquil, tener el agua potable en un tanque en la ducha es estar en un color amarillo. Por eso se llama semáforo, por amarillo, por verde, amarillo y rojo. Y tal vez si no interioricé el problema, a pesar de que me dio el presupuesto para poner el grifo en la ducha, no lo voy a poder hacer porque no interioricé. Yo tuve, de las cosas que agradezco muchísimo en mi tiempo en el servicio público, es que yo conocía la realidad agrícola de la costa, pero no la de la sierra, de la Amazonía y de otros lugares. Así que pudimos encontrar y entender en muchísimas experiencias vivenciales una visión mucho más integral de cómo abordar la pobreza. ¿Y podrías decir que hay pobreza en la costa diferente de el índice, digamos, de pobreza en la sierra? Exactamente, hasta en una misma familia, Clara María, es diferente. Me tocó estar con una familia, recuerdo específicamente su apellido, la familia Oyola, en el cantón Santa Rosa, una pequeña parcela de agricultores con buena comercialización, estaban en el sistema de comercio justo, se los veía alegres, motivados, pero le preguntaba al señor Oyola cómo estaba su baño, si estaba verde, amarillo o rojo. Y me decía, está en verde. Y yo le decía, ¿y por qué está en verde? Cuénteme. Ahora, era una percepción. Tú le decías verde, amarillo, rojo sin entrar en ninguna metodología. Era como su percepción. Bueno, ¿cuál es? en esta innovación social, en esta plataforma tecnológica, ya hay parametrizadas las preguntas. Pero en aquel momento que tú me estás contando en esa experiencia no la había, ¿o sí? Exactamente, no lo habíamos ajustado todavía en ese tiempo. ¿Y él qué te contestó? Entonces yo le decía, oiga, ¿usted tiene una letrina o un servicio higiénico? No, pues me dice, ingeniero, un servicio higiénico. Lavamanos, espejo también. Y la ducha, hasta con cerámica, ingeniero. ¿Y sale agua potable? Claro que sí. O sea que está en verde, estamos en verde. A mi derecha la señora Oyola, ¿cómo está su baño? A ver, dígame que usted es la dura aquí de la casa. Ajá. ¿Cómo está su baño? Bueno, más o menos. ¿Pero por qué? Pues si su esposo está diciendo que está en verde. Yo creo que está en amarillo, porque al baño le falta puerta, tiene una cortina. Y una puerta puede costar 10, 15, 100, $1000, dependiendo, pero al momento de interiorizar el problema, ya en su mapa de vida, en su plan de salida de pobreza, ellos priorizaron que tenían que verdear ese indicador. Así que esa es la forma que hacemos el acompañamiento. En las zonas andinas, en la zona de sierra, tal vez, ¿quién diría? Bueno, la comercialización de la leche, el riego, el acceso al agua, la protección de páramos, son cosas muy importantes. Pero ¿qué dice la familia? En una comunidad indígena priorizaron detección temprana de cáncer de seno. Ajá. Raro. Temas relativos a nutrición de sus hijos. Y eso te iba a decir, hablando de relativo, ¿quién diría que la pobreza puede ser relativa? Que es más o menos lo que vemos en ese caso que tú nos estás diciendo. Para alejarnos de la subjetividad o de la relatividad, el semáforo que tú estás planteando, bueno, que se plantea a través de esta herramienta, ya tiene una dinámica específica, no tiene una mecánica, obviamente tiene indicadores, tiene un proceso de medición. ¿Quieres contarnos un poquito cómo es? Sí, básicamente son 6 dimensiones. Nosotros hemos venido dándole una dimensión más a los temas rurales y agropecuarios, pero esto tiene aplicabilidad desde un equipo de fútbol, por ejemplo, cuando en las divisiones inferiores tenemos muchísimos talentos. Y en estas canteras, el entorno familiar de una futura estrella no lo podemos acompañar de forma adecuada porque no sabemos cuántos viven en hacinamiento, cuántos no tienen agua potable, cuántos no tienen agua de calidad que también amenaza su nutrición. ¿Cómo se alimenta el chico? Exactamente. Tan sencillo como eso. O cuántos
siguen todavía viviendo en un solo dormitorio y hasta en una sola cama, 4 o 5 personas, donde ahí pues hay el epicentro de muchos problemas de nuestra sociedad. Entonces, tiene aplicabilidad desde un equipo de fútbol, de un colegio, una universidad, una organización no gubernamental, un gobierno autónomo descentralizado también, porque a veces no es lo que dice el alcalde o el prefecto, es lo que las familias dicen, la priorización, poner es una forma inteligente y pragmática, efectiva que cuando decimos hay que priorizar el capital humano, sí, hay que hacerlo de esa forma, preguntándoles, no con un método extractivo, con una estadística fría, sino un acompañamiento cálido y que ellos interioricen y se autodiagnostiquen. Perfecto. Entendiendo entonces la dinámica del semáforo, podríamos decir que eso se aplica a cualquier organización, como tú lo dijiste, desde un equipo de fútbol hasta una empresa de cualquier categoría o industria. Y tenemos un ejemplo, ¿cierto? Porque podemos conversar, no sé si tú quieres poner en contexto un poco el ejemplo de Mónica Maldonado, que nos puede dar el testimonio de cómo ella lo ha aplicado. Víctor, ¿me puedes confirmar si estamos ya con ella en línea? Porque de una u otra manera también sería interesante como que nos pudieras contar si hay desde tu perspectiva, por ejemplo, tu propia experiencia, cómo el semáforo ha mejorado vidas y cómo el semáforo ha mejorado empresas o a la organización. O sea, si ya mejora la vida de mi entorno, del entorno del colaborador, ¿cómo también la organización se beneficia de esto? Yo lo voy a contar desde mi experiencia, digamos, porque aquí uno puede ir haciendo en diferentes situaciones, diferentes industrias, diferentes objetivos. Pero yo lo que puedo decir es que en temas agrícolas, por ejemplo, en labores especializadas, menos rotación, más productividad. Saber qué pasa con nuestros colaboradores y sus familias una vez que salen de las puertas de las instalaciones de la empresa. ¿Qué los aqueja? ¿Cómo podemos mejorar su interioridad o motivación? Muchísimas cosas son muy importantes. Tener un buen trabajador que no tenga tanto peso sobre las deudas que tiene y poder conectar a una cooperativa de ahorro y crédito, a un banco, ya que es usuario, y poderle brindar una solución de crédito porque la empresa lo está garantizando, porque vemos productividad, vemos un mejor clima laboral. ¿En qué tiempo? Lo medimos una vez al año. Okay. Empezamos por hacemos un punto, una línea base, un punto de partida, y conforme pase el tiempo, en nuestro caso, pues hay un trabajador social que por ley, por legislación nacional está ahí. Ahora tiene una orientación increíble de cómo trabaja, y es ir un poquito más allá, dar un esfuerzo adicional. Tratando de conocer su familia y darle ese monitoreo que requiere. En mi caso personal, hacíamos hace muchos años atrás un programa de acceso a colchones, pero no tenía la data de cuántas de las familias de los colaboradores tenían en sus viviendas un dormitorio separado. Un espacio para ese colchón, obvio, que entonces, ¿qué hacer con la data? Esa es la cosa, ¿no? Darle una metodología, una secuencia con criterio, con visión de largo plazo, con una verdadera responsabilidad social. Muchísimos empresarios hacen muchos esfuerzos muy buenos por lograr mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. ¿Tú dices que muchísimos? Sí, en el ¿Lo Ecuador, ves? ¿Lo vives? Claro que sí, hay muchas experiencias que son, y gente que también trabaja en silencio, que no necesita andar publicando nada para poder beneficiar a su gente ni hacer. Es más, hay productos con propósito. Hay productos como los de comercio justo, como los del sistema B, etcétera, que comunican lo que hacen con su gente, con las familias. Imagínense el día de mañana tener un sistema de trazabilidad social, en el caso agrícola, y lo estamos implementando, de poder decirle al supermercado, al consumidor final, hey, estás ayudando a mejorar con nombres y apellidos y una ubicación geográfica donde podemos ver cómo ha mejorado esa familia. Maravilloso. Claro. Maravilloso. Claro. Bueno, cuéntame, Víctor, cuéntanos un poquito sobre Mónica Maldonado, es directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros. ¿Cómo hubo esta alianza? Sí, bueno, a través de Fundación Paraguaya y Fundación Greenlight, el implementador en Ecuador, hicimos esa conexión. Yo colaboro con la Fundación Paraguaya y pudimos lograr a través de
del directorio y del presidente de CEIPA y la economista Mónica Maldonado, poder entender mejor sobre los ODS. Todas las empresas se plantean sobre los objetivos de desarrollo sostenible y todos tienen una priorización. Todas las empresas deberían plantearse. Bueno, cada vez, corrijo, deberían, sí, pero deberían. cada vez se entiende mejor esto, cómo se come, cómo se lo hace, cómo entra dentro de mi plan de sostenibilidad, Así es. para qué me sirve y cómo eso llevo a la comunicación interna antes de ir hacia afuera. Entonces, CEIPA lo entendió muy bien. Y yo lo voy a dejar a la economista Mónica Maldonado que lo explique, porque estamos viendo en más de 20.000 familias cómo en una industria que trabaja ya en temas de equidad de género, de educación, de salud, de educación, inclusive de educación sexual, muchísimas cosas que ya lo hacen, ahora cómo lo van a hacer mejor. Mónica, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros en la cabina, así sea a distancia. Muchas gracias, Clara María. Saludos desde Manta. Muy bien. Qué gusto, Javier, escucharle y verle. Hola, Mónica. Mónica, ¿qué tal si nos cuentas un poco cómo ha sido la experiencia desde la vinculación de ustedes con este semáforo de eliminación de pobreza? No, realmente yo creo en las buenas coincidencias. En realidad, nosotros pertenecemos a la industria del atún, que procesa esa rica conserva en atún en lomitos en aceite. Y realmente, ¿cómo llegamos al tema de esto? Fue en base a la exitosa presencia que vimos de la Fundación Paraguaya a través del proyecto del sector bananero y también específicamente en la empresa que tiene Javier y también en lácteos. Quisimos extrapolar este tema porque en CEIPA hay una industria comprometida no solamente con el recurso atún. Recuérdense que este atún que está en los mares no es infinito. Tenemos que manejarlo de manera sostenible. ¿Y qué hizo y qué impulsó? La pandemia nos enseñó algo, Clara María. Nosotros estuvimos al frente, afrontando de manera resiliente toda la crisis. Nuestra gente, nuestros colaboradores, que día a día se amanecen para trabajar, estuvieron al frente protegiendo, haciendo que la industria en esta ciudad, en sus alrededores, no pare. Nunca paramos. Con los protocolos de bioseguridad y demás, queríamos un poco trasladar lo que en CEIPA ya hablamos del código de ética, de responsabilidad empresarial. La industria lo ha manejado muy bien con su ética de responsabilidad social, pero realmente queríamos ver una estrategia de ir más allá, de cuidar de esa riqueza que es del atún en el mar, con algo que nos ayudaba muchísimo a pensar y a meditar, con ese mar de oportunidades para esos trabajadores de la industria atunera. Y obviamente esas comunidades que con las familias están en nuestras plantas, ver cómo mejoramos la calidad de vida, y que es la ruta que empezamos. Voy a tomar y hago mis palabras muy fuertes de lo que mi directorio dice. Vamos a impulsar mucho más lo que ya hacemos. Sabemos hacer bien el atún. Ahora vamos a manejar la sostenibilidad social hacia un consumidor cuya base es el trabajador, junto a empresas que están asegurando un futuro del recurso atún y un futuro de nuestra gente con una calidad de vida. Quitamos el nombre. Realmente hicimos un piloto con una empresa innovadora siempre que impulsó este piloto porque queríamos saber cómo lo aplicábamos al sector atunero. Lo hicimos en un proceso de 6 meses, un pilotaje, un empresario innovador y de mucha visión, de miembro de CEIPA, que es el presidente. Hicimos ese pilotaje y vimos que se podía lograr hacer. Y le cambiamos el nombre realmente. Le pusimos mejora de la calidad de vida. Porque usted lo escuchaba muy bien a Javier. La pobreza está inclusive mental. Nosotros generamos con un salario justo, digno, pero realmente los trabajadores tienen que empezar a mejorar sus condiciones. Y eso es lo que impulsó que hace 2 semanas iniciáramos este proyecto. En el grupo de todas las empresas, CEIPA aglutina el 70% de lo que se exporta lomos y conservas de atún al mundo, y el ecuatoriano sabe consumir atún. Y nos gusta ese tema, atún con propósito, que atrás de nuestra conserva tan rica y deliciosa, no solamente está el tema de inocuidad sanitaria, sino una generación muy potente de gente que ha hecho frente en estos procesos de pandemia, que nunca volteó la cara en no ir a trabajar, que nos dio esa mano para seguir generando no solamente riqueza económica, sino riqueza social. Esta es una comunidad muy potente de gente de más de 300.000 personas. Manta y su alrededor tiene muchas personas alineadas a la pesca. Y realmente eso es lo que nos motivó y destacamos que es un proceso innovador. Lo hicimos de pilotaje en una fábrica y ahora lo estamos haciendo de economía de escala
con un apoyo importantísimo de la FAO, porque tocó un tema, nutrición. Nutrición, alimento, y eso es lo que nosotros sabemos hacer. La conserva del atún. Sí, bueno, sí. Es interesante, y con este tema precisamente que Mónica nos estaba poniendo sobre la mesa, podríamos quedarnos conversando sobre diferentes ejes: nutrición, sostenibilidad, vida marina, ¿no? Es decir, respeto, producción, comercio entorno, internacional, ojo, comercio internacional, desperdicio, no, tanta cosa podríamos hablar, pero entiendo entonces que en esa medida hay conciencia sobre todos estos ejes, sobre los ejes que hay que mejorar y trabajar. Totalmente. Cuando la familia está en capacidad de una forma guiada de poder nombrar, poder diagramar su propia pobreza, esa familia a su vez tiene el poder de hacer algo al respecto. Claro, y me imagino las historias que debe tener Mónica, o por lo menos que va a empezar a tener a partir de ahora, porque van 2 semanas. Me imagino la cantidad de historias de una persona que se dedica a Pero ya como va, trabajar. Perdón, ya como va el piloto, perdón Mónica, nada más para acordarme, como va el piloto, imagínense que de los más priorizados en lo que va avanzando las encuestas, es la diversificación de ingresos. Entonces, si todo este gremio ha decidido que ir construyendo una política gremial en el desafío de poder acompañar a la gente en la salida de pobreza, tal vez en la diversificación de ingresos el día de mañana tenemos a gente, microempresas que le venden los uniformes a la propia industria. Como una forma de diversificar ingresos, por ejemplo. Mayores fuentes de empleo. Bueno, tenemos que ya ir cerrando nuestra entrevista. Desafortunadamente no nos alcanza mucho el tiempo, pero me gustaría que ustedes pudieran decirnos si hay alguien que de nuestra audiencia está interesada en conocer tanto el caso de Mónica Maldonado como la plataforma o la herramienta, Javier, que tú pudieras ponernos a disposición. No sé si existe alguna red social o página web donde ya esté esta plataforma y algún interesado pueda buscar un poquito más de información. Sí, bueno, actualmente estamos tratando de desarrollar pilotajes en diferentes industrias, diferentes actividades. Y, por ejemplo, estamos, nuestros dibujos, por ejemplo, o los indicadores, los estamos traduciendo a quechua, por ejemplo. En algunos casos estamos ajustando indicadores, quitando o poniendo indicadores. Ya hay una plataforma que tiene más de 50 indicadores de forma general que están disponibles. En el caso agropecuario, estamos creando una nueva dimensión. Hoy no tener un sistema de buenas prácticas agrícolas es una vulnerabilidad de pobreza, por lo que mencioné al inicio, y cómo esto se va puliendo en el tiempo. Ya estamos trabajando en comunidades indígenas, estamos trabajando en la costa, en arroz, en banano, en atún, en cacao, en leche. ¿En país? ¿No se puede en país? Ojalá algún día, porque para que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, puedan acceder a esos recursos, tienen que planificarse. Y qué mejor planificación que venga desde lo que dice la gente, para poner un orden de prioridades. Nuevamente, no es lo que se le ocurre al alcalde y al prefecto o al presidente del GAT parroquial. No, pues es lo que los indicadores dicen. Exactamente. Claro. Y claro, las provincias, los territorios tienen potencialidades y vulnerabilidades. Entonces, ¿cómo le damos prioridad a eso? Es de lo macro y lo micro. En lo micro está la familia tiene que decir, y lo macro, bueno, el día de mañana tenemos una provincia muy baja que sufre inundaciones y definitivamente tenemos que priorizar las obras. Entonces todo eso se sirve muchísimo desde lo público y por sobre todo desde lo privado. El sector privado tiene que tomar el liderazgo. Tuvimos lo de octubre del 2019, lo que acaba de pasar ahora, los floricultores que hacen sus programas de responsabilidad social, que son efectivos, no pueden ser presa de lo que está sucediendo. Claro, pueden ser, no hay derecho, porque ellos están poniendo su granito de arena y hay formas de poder visualizar mucho mejor cómo se trabaja en los planes de responsabilidad social. Súper interesante también esa categoría, ¿no? Las flores, todo lo que pasó y el índice de pobreza alrededor de ellos. Pero no tenemos tanto tiempo para quedarnos conversando sobre esto, Mónica. No me quiero despedir sin que me des la oportunidad de que de que nos cuentes un poquito más. Si alguien quisiera conocer la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo puede acceder tal vez a las redes sociales o web de ustedes? Bueno, mire, la implementación de esta herramienta sí sería importante aclarar un poco qué ayuda a nosotros a fortalecer el vínculo con los colaboradores. Y eso va directamente para nosotros
a la mano con el tema de productividad y exportaciones y los mercados. Tenemos la herramienta de Greenlight, que la tiene en la página tuya de Greenlight, que estamos desarrollando toda una plataforma, está en las redes sociales, también en Instagram y Facebook, que vamos justamente a fortalecer, ahí lo está poniendo Greenlight, y que sería el motivo por el cual nosotros vamos a empezar a difundir ya los logros con vivencias explícitas de nuestras colaboradores aquí en la parte de Manabí. Y gracias, María Clara y Javier, siempre reconocido por su estupendo e innovador trabajo, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Era Mónica Maldonado, directora ejecutiva de CEIPA, y hemos conversado también con Javier Lazo, quien nos introduce esta herramienta. También tenemos otros temas pendientes para conversar contigo, ya lo estoy planificando, sobre alimentos, bueno, en fin, hay varios temas que podríamos conversar. Gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Ha estado el ambiente son temas más relajados, sí. No tanto los de antes, pero muy contentos. Son para de estar proponer. aquí En este programa siempre vas a tener temas que sean para proponer soluciones, para Muchísimas proponer. Gracias, Clara. Así que gracias.